I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Few things are truly timeless, because to last, you can't stand still. That's the beauty of Michigan. You can feel it everywhere, like a fresh breeze on a riverfront stroll, or how the nightlife hums with electricity, like an old friend with new stories to tell. So let the excitement bring you back and bring you together, season after season, in pure Michigan. Find your season at michigan.org. ¿Y si te dijera que, mientras ves este video, estás dejando pasar tu vida sin darte cuenta? Los días se repiten, tus sueños se enfrían y mañana siempre suena a excusa. Hoy no voy a darte frases bonitas. Voy a ponerte un espejo enfrente. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué sigues atrapado y qué tienes que empezar a hacer hoy para no mirar atrás con arrepentimiento. Detente un momento y escucha la historia de Daniel, un hombre como tú, como yo, como cualquiera, alguien que un día se miró al espejo y sintió un vacío que no sabía explicar. Daniel tenía sueños grandes, pero días pequeños. Quería libertad, pero vivía atrapado en rutinas que no elegía. Decía que quería cambiar su vida, pero cada mañana despertaba en automático y cada noche se dormía con la misma frase en la cabeza. Mañana empiezo, pero mañana nunca llegaba. Iba al trabajo con prisa, regresaba cansado, se distraía con el teléfono, y mientras sus dedos se movían sin pensar, su vida también lo hacía. Quería más, pero hacía menos. Deseaba una vida que valiera la pena, pero seguía repitiendo una que solo lo desgastaba. Lo curioso es que Daniel sabía la verdad. Sabía que estaba dejando pasar oportunidades que no volverían. Sabía que tenía talento, pero no disciplina. Sabía que tenía sueños, pero no acción. Sabía que tenía tiempo, pero lo estaba dejando escapar, hasta que un día, sin una razón especial, simplemente se detuvo, respiró hondo, apoyó las manos sobre la mesa y se preguntó algo que jamás se había atrevido a enfrentar. ¿Estoy viviendo o solo estoy existiendo? Esa pregunta le dolió más que cualquier fracaso, porque no era el mundo en su contra, era él contra sí mismo. La única forma de no desperdiciar tu vida es empezar a vivirla hoy. Daniel no siempre fue así. Antes tenía ilusiones, energía, fuego en el pecho, pero poco a poco la vida empezó a volverse un ciclo que se repetía sin preguntarle nada. Despertaba cansado, desayunaba apurado, salía corriendo al trabajo y mientras caminaba tenía la sensación de que todo era una copia mal hecha del día anterior. Nada cambiaba. Y lo peor, él tampoco. Pero lo más peligroso era que Daniel se acostumbró. Al principio se quejaba, pero después dejó de hacerlo, porque cuando repites algo lo suficiente, aunque duela, se vuelve normal. Y eso es lo que pasó con él. Su vida dejó de ser incómoda para convertirse en invisible. Había momentos en los que su corazón le gritaba, «Haz algo», pero su mente respondía, «Mañana». Y ese mañana era su cárcel favorita. Lo hacía sentir productivo sin mover un solo dedo. Lo hacía sentir valiente sin enfrentar nada. Lo hacía sentir vivo sin realmente vivir. Daniel quería viajar, aprender cosas nuevas, emprender algo propio,
pero siempre encontraba el mismo obstáculo disfrazado de excusa. Ahora no es el momento, o cuando tenga más dinero, o cuando tenga más tiempo. Pero el dinero nunca era suficiente, el tiempo nunca era suficiente, y él tampoco. Pasaban los meses, y Daniel seguía exactamente igual. Se prometía cambiar su vida cada domingo en la noche, pero cada lunes repetía la misma rutina que le apagaba el alma. Había días en los que se preguntaba en silencio, ¿por qué mi vida no avanza? Pero en el fondo ya sabía la respuesta, porque él tampoco avanzaba. Lo más triste fue cuando empezó a darse cuenta del precio real de este piloto automático. No era solo cansancio, no era solo aburrimiento, era pérdida de tiempo, de oportunidades, de energía, de sueños que empezaban a oxidarse. Daniel veía a otras personas crecer, viajar, aprender, arriesgarse, y aunque le daba gusto por ellos, una parte de él moría en silencio cada vez que pensaba, eso pude haber sido yo, pero no lo fue, porque siempre esperaba el momento perfecto, y el momento perfecto nunca llega. Un día, mientras regresaba del trabajo y el cielo empezaba a oscurecer, Daniel sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de tristeza. When patient care is your top priority, you need a proven workforce solutions partner who can deliver it all and deliver it right. AMN Healthcare brings together technology and talent into one seamless solution. Trusted by more than 2,000 health systems across the country, we help organizations make smarter, data-driven decisions and improve patient outcomes. AMN Healthcare. One partner, complete workforce solutions. Discover how we are empowering the future of care at amnpartners.com. Tristeza, enojo y miedo. No era miedo a fracasar, era miedo a seguir siendo el mismo. Miedo a mirar atrás en unos años y darse cuenta de que su vida se había ido, entre excusas, distracciones y promesas vacías. Y fue ahí, mientras las luces de la calle se encendían, que entendió algo que lo golpeó como un cubetazo de agua fría. No estaba perdiendo días, estaba perdiendo vida. La vida no se desperdicia en grandes decisiones, sino en pequeños hábitos repetidos durante. El tiempo tiene una forma curiosa de pasar, primero suave, luego rápido, y de pronto, sin avisar, se convierte en un golpe directo al corazón. Daniel se dio cuenta de esto una tarde cualquiera, mientras revisaba unas fotos viejas en su celular. Fotos de hace 5 años, donde sonreía más, soñaba más, y creía que tenía toda la vida por delante. Al verla sintió algo extraño, como si el pasado le hablara con una voz suave pero implacable. ¿Qué hiciste con todo este tiempo? Y esa pregunta le pesó, porque 5 años pueden sonar a mucho, pero se van en un parpadeo. Se van entre rutinas, obligaciones, promesas vacías y excusas que parecen inofensivas, pero no lo son. El tiempo nunca es inofensivo. Lo que Daniel no había querido aceptar era que, mientras él buscaba el momento ideal, la vida seguía caminando sin esperarlo. Sus padres, por ejemplo, ya tenían más ganas que antes. Su madre se cansaba más rápido al subir las escaleras. Su padre ya no trabajaba con la misma fuerza. El mundo alrededor de Daniel estaba cambiando, pero él seguía exactamente igual. Un día, mientras tomaba café con su madre, ella le contó algo simple, algo cotidiano, algo que cualquier hijo ha escuchado 1000 veces. Ya casi no nos vemos, Dani, siempre estás ocupado. Ella lo dijo sonriendo, pero a él le dolió como si le hubieran apretado el pecho desde adentro, porque era verdad. Él estaba ocupado, pero no construyendo una vida. Ocupado sobreviviendo, ocupado procrastinando, ocupado huyendo de lo que sabía que tenía que cambiar. El tiempo también le habló de otra manera. Un viejo proyecto que había dejado guardado en una caja bajo la cama. Un cuaderno donde años atrás había escrito sus metas. Aprender algo nuevo, ahorrar para un viaje, empezar un proyecto propio, mejorar su salud. Todo seguía igual. Esas metas no habían muerto, pero estaban agonizando. Daniel sintió un nudo en la garganta, porque entendió que el tiempo no mata sueños de golpe, los deja morir lentamente.
Cuando tú no los riegas, cuando tú no los defiendes, cuando tú los ignoras. Pero lo más fuerte ocurrió una mañana. Daniel estaba en el transporte público, mirando por la ventana, cuando vio a un niño reír sin razón. Risas puras, de esas que ya casi no recordaba. Y pensó, ¿en qué momento dejé de sentir así? ¿En qué momento dejé de estar vivo? El tiempo no solo estaba pasando afuera, estaba pasando dentro de él. Su energía ya no era la misma. Su motivación ya no estaba intacta. Su corazón ya no tenía la misma chispa. Y por primera vez, Daniel sintió miedo de verdad. Miedo a despertar un día, años después, y darse cuenta de que todo lo que pudo haber sido se quedó en lo que nunca intentó. Fue en ese instante cuando comprendió una verdad que cambia vidas. El tiempo no es un río infinito, es una reserva limitada que se vacía en silencio. Y cada día que vives sin intención es un día que jamás volverá. El reloj no se detiene porque estás cansado, no se compadece porque tengas miedo, no espera a que te sientas listo. El tiempo sigue, y si tú no cambias, él te cambia igual. Ese día, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, Daniel cerró los ojos y susurró algo para sí mismo, algo que nunca antes se había atrevido a decir. No quiero seguir perdiendo mi vida, no más. Y aunque todavía no sabía cómo cambiar, ese fue el primer segundo que realmente vivió. Después de ese momento, Daniel comenzó a verse con otros ojos. Ya no podía engañarse con tanta facilidad. Antes se decía, no tengo tiempo, no tengo energía, no tengo suerte, pero ahora cada excusa le sonaba hueca, falsa, repetida. Un día decidió sentarse frente a su escritorio con una hoja en blanco. Escribió arriba, ¿por qué no cambio mi vida? Y debajo empezó a anotar las mismas razones de siempre. Porque estoy cansado, porque no sé por dónde empezar, porque no quiero fallar, porque no tengo apoyo, porque no es el momento. Las miró, todas, una por una, y por primera vez sintió vergüenza. No vergüenza de fracasar, sino vergüenza de no intentarlo, porque cada una de esas excusas tenía algo en común. Lo mantenían cómodo, lo mantenían a salvo. Did you know Sam's Club isn't a store? It's actually a club. With cool finds and like a whole community. It's a club. Of course, Jason. It's in the name. Sam's Club. Oh, yeah. Come join us. Sam's Club. Lo mantenían justo donde estaba, y ahí fue cuando entendió algo doloroso. Su zona de confort no era comodidad, era una prisión con las puertas abiertas. Daniel quería vivir una gran vida, pero seguía escondiéndose en la pequeña. Y lo peor es que su mente se había vuelto experta en justificarlo todo. Cada vez que pensaba en hacer un cambio real, su cerebro respondía con la misma frase automática. ¿Y si sale mal? Nunca le decía, ¿y si sale bien? Una noche, hablando consigo mismo en la oscuridad de su habitación, Daniel se confesó una verdad que había evitado durante años. No es que no pueda, es que me da miedo. Y ese fue un golpe duro, porque admitir el miedo es fácil, pero reconocer que dejas que ese miedo controle tu vida, eso duele. Daniel empezó a recordar todas las veces que había renunciado antes de empezar. La vez que quiso emprender algo, pero lo dejó porque pensó que se vería ridículo. La vez que quiso estudiar algo nuevo, pero le dio pena comenzar desde cero. La vez que quiso viajar, pero dijo que no era el momento. La vez que estuvo a punto de cambiar de trabajo, pero eligió quedarse por miedo a lo desconocido. Cada recuerdo era como una piedra más en su espalda. Y no porque hubiese fallado, sino porque ni siquiera lo intentó. La culpa empezó a visitarlo. No una culpa destructiva, sino esa culpa que empuja, que arde, que señala la verdad. Podrías estar más lejos, pero sigues aquí porque tú mismo te detienes. Esa noche, Daniel entendió algo que pocos quieren aceptar. Las excusas son suaves, cálidas, reconfortantes, pero te roban la vida.
te quitan el hambre, te apagan el espíritu, te convierten en espectador de tus propios sueños. Y lo más irónico es que su zona de confort nunca lo protegió de nada. Lo protegía del esfuerzo, sí, pero no lo protegía del arrepentimiento, no lo protegía del vacío, no lo protegía de la sensación de que estaba diseñado para más, pero viviendo para menos. La zona de confort le ofrecía seguridad, pero a cambio le quitaba propósito, le daba calma, pero le arrebataba la vida. Esa noche, antes de dormir, Daniel dijo algo en voz baja, casi como un susurro tembloroso. No quiero seguir escondiéndome detrás de excusas. No quiero ser la versión pequeña de mí. Y por primera vez, tuvo la sensación de que, aunque el miedo seguía ahí, él estaba empezando a despertarse. Mientras Daniel pasaba por todo esto, hubo un momento en el que se detuvo, respiró hondo y pensó: ¿cuánta gente estará viviendo lo mismo que yo, sintiéndose perdida, cansada, atrapada en excusas que parecen verdad? ¿Y quizá tú también te has sentido así? Quizá por eso estás escuchando esta historia ahora mismo, porque estás buscando una señal, una palabra, algo que te recuerde que no estás solo. Y, mientras te cuento esto, me nace preguntarte algo desde el corazón. ¿Desde qué lugar del mundo estás escuchando? Me encanta leerlos, sentirlos cerca, saber que esta comunidad está hecha de personas reales que quieren cambiar su vida de verdad. Si quieres, déjamelo en los comentarios. A veces una simple palabra, un país, una ciudad, nos recuerda que todos estamos conectados en esta búsqueda de ser mejores. Después de enfrentar sus excusas, Daniel comenzó a notar algo que siempre había estado ahí, pero nunca quiso ver. Su verdadera lucha no era contra el mundo, ni contra su pasado, ni contra sus circunstancias. Era contra él mismo. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Ignite your taste with new NOS Energy Grand Prix Guava. Foot-to-the-floor energy with high-speed tropical flavor that'll shift you and your day into top gear. So keep your foot on the gas and your hand on the NOS Energy Grand Prix Guava and get after it. Había dos Danieles viviendo dentro de él. Uno era fuerte, ambicioso, lleno de ideas, con sueños grandes y un corazón dispuesto a luchar. El otro era cómodo, temeroso, lleno de dudas, experto en rendirse antes de empezar. Y cada día, desde que despertaba hasta que se acostaba, esos dos Danieles peleaban en silencio. El Daniel fuerte le decía: hoy sí, hoy empezamos, hoy avanzamos. Pero el Daniel débil respondía con voz suave, casi amable: no te fuerces, estás cansado, mejor mañana, disfruta un rato. No te compliques. El problema era que esa voz débil no gritaba, susurraba. Y esos susurros eran suficientes para mantenerlo pequeño. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, Daniel se dio cuenta de algo doloroso. Cada decisión que había tomado en los últimos años la había elegido el Daniel débil. Él era el que decía: no es el momento. Él era el que posponía. Él era el que apagaba sus ganas de crecer. Y lo más duro fue aceptar que su vida, tal como estaba ahora, era el resultado de haber alimentado al Daniel equivocado. Pero hubo un punto de quiebre. Una mañana, Daniel despertó antes de que sonara la alarma. No sabía por qué. Simplemente abrió los ojos, y en ese silencio extraño, con la habitación aún oscura, escuchó una frase que no vino de afuera, sino de adentro. Si sigues alimentando al Daniel débil, vas a perder tu vida sin pelear. Ese pensamiento lo estremeció. Sintió un nudo en la garganta y también una chispa, porque por primera vez entendió que el enemigo no era el miedo, sino la versión de él
que elegía rendirse antes de intentarlo. Ese día se hizo una promesa: voy a luchar contra ese Daniel, aunque tiemble, aunque falle, aunque me cueste. Y la lucha comenzó de inmediato. Cuando quiso quedarse en la cama, se obligó a levantarse. Cuando quiso posponer una tarea, la hizo primero. Cuando quiso distraerse con el teléfono, lo dejó lejos. Cada acción, por pequeña que fuera, era una batalla ganada. Pero no fue fácil. A veces, el Daniel débil regresaba con más fuerza. Le decía: no estás avanzando lo suficiente. No tiene sentido. No vas a lograrlo. Y Daniel dudaba, temblaba, quería volver a la comodidad de antes. Pero también había momentos de victoria, pequeñas, imperceptibles para cualquiera, excepto para él. Como cuando, por primera vez en meses, sintió orgullo al terminar algo que había pospuesto. O cuando notó que podía concentrarse más tiempo. O cuando se dio cuenta de que, aunque todo fuera lento, estaba empezando a moverse. En una de esas noches, mirando el techo mientras el cansancio lo vencía, Daniel entendió algo que cambió su perspectiva para siempre. No se trataba de ganar la batalla un solo día, sino de elegir qué versión de él alimentaría cada día. Y esa decisión, aunque parecía pequeña, era la que definía todo su futuro. La vida no le estaba pidiendo perfección, le estaba pidiendo valentía, le estaba pidiendo constancia, le estaba pidiendo que dejara de ser su propio enemigo. Mientras cerraba los ojos, susurró algo con voz firme, más firme que nunca. Mañana vuelvo a intentarlo, no para ser perfecto, sino para dejar de ser mi peor obstáculo. Y así, Daniel comenzó la batalla más importante de su vida. La batalla contra la versión de él que lo mantenía dormido. Luchar contra su propia mente ya era un desafío enorme, pero Daniel pronto descubrió que había algo aún más difícil: tomar decisiones incómodas, decisiones que duelen, que asustan, que exigen que dejes atrás versiones antiguas de ti. El primer paso fue admitirlo. Si quería una vida distinta, tenía que empezar a hacer cosas distintas, y esas cosas no iban a sentirse cómodas. Una tarde, después del trabajo, Daniel decidió caminar por el parque para despejarse. Había tenido un día pesado, lleno de pensamientos que lo empujaban hacia atrás. Pero mientras caminaba, notó algo curioso. Todas las personas que parecían avanzar en su vida habían pasado. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things, so why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Pasado por decisiones difíciles, cambios de trabajo, rupturas, estudios nuevos, mudanzas, incomodidad, riesgo, y ahí se preguntó en voz baja: ¿qué decisión incómoda he tomado yo últimamente? El silencio fue la respuesta. No tomaba decisiones difíciles porque no quería perder su estabilidad, pero estaba perdiendo algo mucho más valioso: su propósito. Así que comenzó con lo básico. Primero, revisó su círculo. Había personas que siempre lo desanimaban, que se burlaban de sus ideas, que preferían verlo igual para no confrontar sus propias inseguridades. Daniel no quería alejarse de nadie, pero entendió que seguir rodeado de gente que lo frenaba era una forma silenciosa de autodestrucción. No hizo un drama, no anunció nada. Simplemente empezó a tomar distancia.
Y aunque al principio sintió culpa, también sintió algo que no recordaba: ligereza. Lo siguiente fue su rutina. Durante años, Daniel se había refugiado en hábitos que lo mantenían dormido. Horas de pantalla, noches eternas sin descanso, comida rápida, tareas postergadas. Cambiar todo esto le parecía imposible, pero recordó algo que había leído: una vida nueva comienza con un hábito nuevo. Así que eligió uno, solo uno: dormir temprano. La primera noche le costó, la segunda también, pero la tercera sintió algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, se levantó sin sentir que cargaba una montaña sobre la espalda. Ese pequeño gesto le mostró algo enorme. No necesitaba transformar su vida entera en un día, solo necesitaba empezar. A los pocos días, tomó otra decisión incómoda: retomar un sueño que había enterrado, aquel proyecto que guardaba bajo la cama, ese cuaderno lleno de ideas que algún día quiso convertir en realidad. Lo abrió. Las páginas estaban amarillentas, pero su corazón no. Había miedo, sí, pero también una chispa que llevaba años apagada. Esa misma noche, escribió un plan sencillo: 3 acciones pequeñas para avanzar cada semana. Nada de perfección, nada de grandeza inmediata, solo pasos, solo movimiento. Y mientras escribía, Daniel entendió algo que lo marcó profundamente: las decisiones incómodas no están diseñadas para destruirte, están diseñadas para revelarte. Revelarte quién eres, revelarte quién puedes ser, revelarte lo que estás dispuesto a hacer para honrar tu vida. Cada paso fuera de su zona de confort lo hacía sentir vulnerable, pero también vivo. Y esa sensación lo impulsó a seguir, porque, aunque todavía tenía miedo, descubrió que había algo más fuerte dentro de él: el deseo de no desperdiciar su historia. Cuando Daniel comenzó a tomar decisiones incómodas, notó algo sorprendente. Avanzar era posible, pero sostener el avance era otra historia, porque la motivación aparece, te emociona, te promete montañas, pero sin un plan, se evapora. Así que Daniel decidió crear un sistema, un plan mínimo, algo tan sencillo que no pudiera fallar, pero tan poderoso que pudiera transformarlo. Lo primero fue entender que cambiar su vida no era un acto enorme, sino una acumulación de pequeños actos diarios. Así que tomó una libreta nueva, respiró profundo y escribió 3 palabras en la primera página: mi nueva vida. Debajo, anotó 3 columnas: lo que debo dejar, lo que debo empezar, lo que debo mantener. Y comenzó con honestidad brutal. En la columna de lo que debo dejar, escribió: dormirme tarde, postergar todo, escapar a las pantallas cuando estoy triste, rodearme de personas que apagan mi energía, hablarme como si fuera mi enemigo. Esas frases le dolieron, pero lo despertaron. En la columna de lo que debo empezar, escribió cosas pequeñas, casi humildes: levantarme con intención, caminar 10 minutos al día, leer 5 páginas, ordenar mi espacio, dedicar 30 minutos a mi proyecto. Nada grande, solo... Hey there, it's Wayfair here, where delivery and setup are as easy as a few taps on your phone. You're relaxing in an old hammock, scrolling Wayfair's app, when you spot it, a brand new patio set. Next thing you know, Wayfair delivers it right to your patio and sets it up. Oh, you need a new grill too? All right, Wayfair's got you covered. With Wayfair's Room of Choice delivery and fast expert setup on qualifying orders, life gets a little easier. Visit wayfair.com or the Wayfair app. Wayfair, every style, every home. Lo suficiente para avanzar. Y en la columna de lo que debo mantener, escribió: seguir luchando contra mi versión débil, recordar por qué empecé, perdonarme cuando falle, pero no rendirme. Ese plan mínimo se convirtió en su ancla. Lo segundo que hizo Daniel fue crear rituales de inicio. Pequeños gestos que le recordaran quién quería ser. Abrir la ventana cada mañana,
respirar profundo, agradecer por un día más y repetir una frase que había empezado a sentir muy suya. Hoy no voy a desperdiciar mi vida. Ese ritual tan simple le dio dirección. Lo tercero fue construir una regla que llamó la regla del 1%. No tenía que mejorar todo, solo un 1% cada día. Dormir 5 minutos antes, leer 2 páginas cuando no quería leer nada, hacer una sola llamada que había evitado. Ese 1% acumulado se convirtió en un cambio real. Y lo cuarto fue aceptar algo importante. No iba a ser perfecto. Nadie lo es. Habría días difíciles, días en los que el Daniel débil volvería con fuerza, días en los que querría rendirse. Y eso no lo hacía incapaz, lo hacía humano. Una noche, después de un día especialmente pesado, Daniel escribió algo que se convirtió en su mantra. Si fallo hoy, me levanto mañana. Si caigo, me levanto otra vez. Si dudo, camino lento, pero no vuelvo atrás. Esa frase, escrita con letras temblorosas, lo sostuvo. Poco a poco, comenzó a notar cambios. Se sentía más ligero, más despierto, más dueño de sí mismo. No porque su vida hubiera cambiado del todo, sino porque él estaba cambiando por dentro. Y fue ahí cuando entendió la esencia de todo. No necesitas un plan perfecto para dejar de desperdiciar tu vida. Necesitas un plan que puedas hacer incluso en tus peores días. Un plan tan sencillo que no dependa de la motivación, solo de tu decisión. Daniel no se había convertido en alguien nuevo todavía, pero por primera vez sentía que su historia empezaba a moverse hacia adelante. Y ese pequeño movimiento era el inicio de todo lo que siempre había querido. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a darse cuenta de algo que nunca antes había sentido. Su vida no cambiaba de golpe, pero él sí. Cada día, un poquito, cada decisión, un paso más lejos de la versión que lo tenía atrapado. Una noche, sentado frente a su ventana mientras veía las luces de la ciudad, recordó cómo empezó todo. La sensación de vacío, el miedo a desperdiciar su tiempo, la rutina que lo apagaba sin que él lo notara. Recordó el día en que se preguntó si estaba viviendo o solo existiendo, y por primera vez tuvo la certeza de que estaba despertando. Pero también entendió algo más profundo. Si él no cuidaba de su vida, nadie lo haría por él. Si él no luchaba por sus sueños, nadie vendría a rescatarlos. Si él no elegía un camino nuevo, el tiempo seguiría empujándolo por uno que no quería recorrer. Con ese pensamiento, tomó su libreta, esa que ahora estaba llena de notas, planes, frases y pequeñas victorias, y leyó lo que había escrito la primera noche. No quiero seguir desperdiciando mi vida. Sintió un nudo en la garganta, porque ya no era un deseo, era un compromiso, un pacto consigo mismo. Y quizás tú, que estás escuchando esta historia, sientes lo mismo. Quizás estás cansado de postergar, quizás te pesa la rutina, te duele la apatía, te asusta mirar atrás dentro de unos años y sentir que no viviste como querías. Quizás también estás peleando con tu versión débil, esa que siempre pide descanso cuando lo que necesitas es coraje. Y está bien, es parte del proceso, parte del despertar. Pero escucha esto con atención, igual que Daniel lo hizo. Tu vida no cambia cuando deseas algo, cambia cuando decides algo, cuando decides levantarte, cuando decides avanzar aunque sea despacio, cuando decides dejar de traicionarte, cuando decides simplemente empezar. Daniel no se convirtió en un hombre perfecto, se convirtió en un hombre consciente, y esa diferencia lo cambió todo. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta historia resonó contigo, si algo dentro de ti sintió ese pequeño despertar, escribe en los comentarios una frase que sellará tu compromiso contigo mismo. Hoy empiezo a vivir. Quiero leerte. Quiero sentir tu fuerza. Quiero saber desde dónde estás escuchando y qué parte de tu vida estás listo para recuperar.
Y si este mensaje te tocó, si te movió, si te recordó que aún estás a tiempo, suscríbete a este canal. Aquí no hablamos para entretener, hablamos para despertar, para acompañarte en ese camino difícil pero hermoso de convertirte en la persona que sabes que puedes ser. Comparte este video con alguien que lo necesite. A veces, una sola historia salva una vida entera. Y antes de irte, recuerda la verdad que Daniel aprendió, la misma que te dije al inicio. La única forma de no desperdiciar tu vida es empezar a vivirla hoy.